¿Qué tal, chicos? Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a ir avanzando. Voy a aprovechar este programita. Por si acaso también lo voy a estar grabando para mandarles los ejercicios de tema de movimiento parabólico, el cual ya estábamos entrando. Es un tema que vamos a ir realizando durante diferentes clases. Entonces vamos a comenzar con esta parte. ¿Está bien? La parte teórica, toda la teoría les voy a mandar un documento para que lo vayan copiando. Y esta es la parte práctica. ¿Está bien? Entonces aquí lo vamos a hacer la parte práctica. Aprovechando que tenemos pizarra, aprovechando que tenemos medio digital, vamos a ver el movimiento parabólico. Y este movimiento es una combinación de dos movimientos. Movimiento vertical o caída libre, como hemos visto, y del movimiento horizontal, el cual involucra al MRU. Entonces, con eso vamos a ir trabajando el movimiento parabólico. Vamos a ir viendo primero esta ecuación, la cual es una ecuación para calcular el tiempo de vuelo. Bien, ¿qué fórmula tiene? Esta fórmula es dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento dividido entre la gravedad. ¿Está bien? Esta es la fórmula que tiene el tiempo de vuelo. Y vamos a comenzar realizando y resolviendo este ejercicio, el cual nos dice, un jugador de fútbol patea una pelota a una velocidad de 15 metros sobre segundo, con un ángulo de inclinación de 35 grados. Nos piden hallar el tiempo de vuelo de la pelota. Más o menos un gráfico, un esquema tendríamos algo de esta manera, donde la velocidad inicial, en este caso me dan, es un valor de, revisando el enunciado, 15 metros sobre segundo. Entonces, este dato de la velocidad inicial tenemos. ¿Qué dato más tenemos? El ángulo. El ángulo de inclinación con el que se ha pateado esta pelota es de 35 grados. Entonces, estos dos datos son los datos que tenemos con los cuales debemos comenzar a resolver este ejercicio. Nos piden el tiempo de vuelo, entonces tenemos que recurrir sí o sí a la fórmula para hallar el tiempo de vuelo. ¿Qué fórmula es? Toda esa fórmula la cual se ve en la pantalla. Esa fórmula lo copiamos. Copiamos acá, el tiempo de vuelo va a ser igual, recalcando, es dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo. Todo esto tiene que estar dividido entre, todo esto dividido entre la gravedad. En todo esto dividido entre la gravedad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en este caso simplemente reemplazar los datos que tenemos eh, con los valores conocidos que vamos manejando en este tema. Donde tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por la velocidad inicial que tenemos en el gráfico es de 15 metros sobre segundo. Entonces vamos a trabajar con esa velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Por, tenemos un ángulo de inclinación por seno de 35 grados. Por seno de 35 grados. Todo esto tiene que estar dividido. Todo esto tiene que estar dividido entre ¿qué? Tiene que estar dividido entre la gravedad, cual tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, de las unidades se pueden simplificar. Observamos que hay metros ahí arriba y también tenemos metros ahí abajo. Entonces, estos dos se pueden ir simplificando. ¿Qué más tenemos? Tenemos segundos acá y tenemos segundos al cuadrado aquí abajo. Sabemos que estos segundos al cuadrado es como decir segundo por segundo. Y en este caso, estos dos términos se pueden simplificar. Un segundo de arriba con un segundo de abajo, quedándonos simplemente término de segundo, el cual va a ser las unidades de este tiempo. Y el tiempo se mide en segundos. Tenemos todos estos datos. ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar todos estos a la calculadora. Entonces vamos a hacer una transición. Espero que aparezca la calculadora. Está apareciendo ahí. Si es que tenemos una calculadora más o menos de estas características, podemos poner todo directamente a la calculadora. Hay un valor que es necesario observar. Hay una pequeña D en acá arriba. Esa D tiene que estar activada porque eso nos indica que la calculadora está en grados. ¿Está bien? Si está en la R de radianes o está en las G de grados sexagesimales, lo debemos corregir. ¿Cómo se corrige? Por si acaso, vamos a apretar en estos cálculos Shift Mode.
Esas tres funciones que les decía eran estas. EG, que es grados, rad, que es en grados radianes, y gra, que son grados sexagesimales. El que nosotros necesitamos son grados, que es la opción 3 en este caso. Entonces ponemos 3, ya está en grados. ¿Qué debemos hacer? Reemplazar los datos que tenemos. Tal vez para acomodarlo. Nosotros tenemos el valor de 2 por 15 por seno del ángulo, que sería sin de cuántos grados, de 35 grados. Cerramos paréntesis. Y aquí abajo ponemos el valor de la gravedad, 9.81. ¿Cuánto nos va a dar? Es 1.75. Entonces, ves poniéndolo, acomodándolo. El valor del tiempo de vuelo obtenido en este ejercicio es de, según la calculadora, 1.75. ¿Qué unidades nos han quedado? Nos han quedado las unidades de segundos. Esto sería el resultado. Esta pelota aproximadamente ha estado 1.75 segundos en el aire, después de que ha sido pateada con esa velocidad y con ese ángulo. ¿Está bien? Ahora, esta es una forma de poner la calculadora en las calculadoras que se pueden poner fracciones. Ahora, ¿qué hacemos con las calculadoras que no se pueden, que no pueden tener esa función? Por si acaso, aquí les podemos mostrar cómo los reemplazamos. Ponemos 2 por 15 por sin, ponemos 5, cerramos paréntesis, y en este caso, no sé si observan, ya no me funciona la opción que he puesto hace un momento. Entonces, las calculadoras que solo se acomodan en una línea, debemos ponerlas con signo de división, dividida entre la gravedad, 9.81, y el cual me da el mismo valor que hemos sacado hace rato, momento. Entonces, esto me va a estar sirviendo para hallar el tiempo de vuelo. Repito, esta ecuación es la ecuación del tiempo de vuelo. ¿Qué datos necesito? Necesito la velocidad inicial y el ángulo de inclinación a la cual fue disparado el objeto, en este caso una pelota. Este ejemplo es bastante sencillo, bastante simple. ¿Es la única ecuación que existe? No, antes. Esta ecuación es la ecuación del tiempo de vuelo. Vámonos a otra ecuación especial. ¿Cuál es la distancia horizontal? ¿Qué fórmula tiene? Es la siguiente fórmula, que es la velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno de... Aquí hay un término bastante especial que es 2 veces el ángulo. Esto lo cerramos entre paréntesis. Esto dividido entre la gravedad. Todo esto lo tenemos que estar usando para hallar la distancia horizontal. ¿Qué es la distancia horizontal por si acaso? Es la distancia en el suelo que un objeto con movimiento parabólico puede lograr. Y resolviendo con este ejercicio, ¿qué nos dice? Que otro jugador de fútbol patea otra pelota, diremos, a una velocidad de ¿cuánto? De 20 metros sobre segundo, con un ángulo de inclinación de 15 grados. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo hallar la distancia horizontal de la pelota. ¿Qué es lo que me piden? ¿Necesito los datos? Sí. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial de este problema era 20 metros sobre segundo. Por si acaso, tiene que estar mejor si está en las unidades del sistema internacional. ¿Y cuánto es el ángulo de inclinación? Es de 15 grados. Entonces, ese es otro dato que me sirve. Tengo el ángulo de inclinación, tengo la velocidad inicial. Estos lo puedo reemplazar en la fórmula de la distancia horizontal. Escribimos esa fórmula. Esta fórmula es la siguiente. E, que va a ser un D mayúscula, es igual a velocidad inicial al cuadrado por sin de 2 veces el ángulo. 2 por el ángulo. Esto tiene que estar dividido entre, vamos a una fracción, dividido entre la gravedad. Empezamos datos. La distancia. La distancia es igual a la velocidad inicial para este problema es de 20 metros sobre segundo por el ángulo. El ángulo es de 15 grados. Entonces acá tenemos que poner por sin, abrimos paréntesis, 2 por, después para que se por 2 por 15. Cerramos paréntesis.
Estamos trabajando siguiendo la fórmula. Y esto dividido entre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Hay un término que me he olvidado, es que la velocidad inicial debe estar elevado al cuadrado. Entonces, ese cuadrado afecta a toda la velocidad inicial. Entonces, es necesario elevar cada uno de estos términos al cuadrado. El valor, las unidades, todo elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué se puede hacer? Podemos simplificar. Estos términos podemos estar simplificando. Aquí por si acaso hay una multiplicación. ¿Qué se puede simplificar? Hablando de unidades. Acá tenemos las dos unidades, los dos términos. El término que podemos simplificar directamente es el término de segundos elevados al cuadrado. Este se repite en el término de arriba y en el término de abajo, entonces estos dos se pueden ir. ¿Qué más? Tenemos acá arriba metros al cuadrado y aquí abajo tenemos metros. Lo mismo realizado en su momento. Este metros al cuadrado es lo mismo que decir metro por metro. ¿Qué se hacía con eso? Un metro se va a simplificar con un metro de abajo, quedándome únicamente la unidad de metros. Todo este término se debe llevar nuevo a la calculadora, entonces es necesario activarlo otra vez. Vámonos a la calculadora. Ahora trabajaremos al revés. Primero lo haremos para cálculos antiguas para que puedan calcular. Entonces ponemos 20, ponemos elevado al cuadrado por, ¿qué sigue después? Sin 2 por 15, tenemos que cerrar paréntesis, es importante esa parte. Después de cerrar paréntesis, dividido entre 9,81. ¿Cuánto es el valor que me da? El valor que me da, la distancia que me da, incluso tengo que redondear por si acaso, la distancia, por la distancia que tengo para este problema es de 20 trabajando con dos decimales, ¿cuánto me saldría? 20,39. ¿Qué unidades me han quedado? ¿Qué unidad se estaba manejando? 20,39 metros. Esas son las unidades de la distancia horizontal que esta pelota puede lograr con esa velocidad y con ese ángulo. ¿Está bien? Por si acaso, esto igual se puede hacer con la cálculo moderna, volviéndonos a ese punto. Para una cálculo moderna ya podemos simplificar, perdón, reemplazar todo de golpe. Podemos reemplazarle 20 al cuadrado por sin de 2 por 15, cerramos paréntesis, abajo dividido por punto, va a dar el mismo resultado. Acá nos da en fracciones. ¿Qué hacemos para cambiar las fracciones? Hay este botoncito aquí abajo que se llama SD. Ese botón apretamos y ya nos da esto en números decimales. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer que la misma cálculo me los redondee. Aprovechando ese punto, ya que estamos con calculadora. ¿Cómo se redondea con la calculadora? Vamos a la calculadora. Vamos a ir a Shift, apretamos Mode. Hay una opción que tienen esas calculadoras, es la opción Fix. En diferentes calculadoras está en diferentes sectores. En este caso, esta calculadora está en el número 6. Apretamos el 6, nos pregunta cuántos decimales nosotros queremos. Para la materia trabajamos preferentemente con 2, entonces anotamos el número 2. Y este mismo problema que hemos hecho nos va a dar en la calculadora ya con dos decimales, ya redondeado. Es necesario que redondeemos aparte. Entonces, este coincide con el valor que hemos hallado desde un momento. Ya hemos encontrado este mismo. Ahora, ¿será que es el único término que se tiene, que es la distancia horizontal? No, también hay otro, el cual es la altura máxima. La altura máxima es un término bastante interesante porque con esta fórmula se puede hallar qué tan alto ha llegado un objeto. Ya, es una fórmula un poco especial y un poco diferente de registrarlo. ¿Por qué? Porque hay una función trigonométrica que que debe estar elevado al cuadrado. Vámonos con la fórmula. La fórmula es velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo, pero todo esto tiene que estar elevado al cuadrado, dividido entre dos veces la gravedad. Este término me va a servir bastante
pero mejor creo que se ve resolviendo un ejercicio. Y dice, CR7 patea una pelota a una velocidad de 40 metros sobre segundo. Tenemos una velocidad de 40 metros sobre segundo con un ángulo de inclinación de 45 grados. Piden hallar la altura máxima de la pelota. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que es de 40 metros sobre segundo. ¿Qué más tenemos? El ángulo. El ángulo de inclinación es de 45 grados. Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, está pateando esta velocidad, está pateando con este ángulo. ¿Qué hacemos? Comenzaremos a escribir la fórmula. La fórmula para hallar la altura máxima, digamos, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por, aquí hay términos que debemos ir separando. Son corchetes. Por sin, recién va la función trigonométrica. Acá dentro tiene aquí grados. Todo esto lo cerramos elevado al cuadrado. Esto debe estar dividido entre, esto debe estar dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar los datos que tenemos. La altura máxima, más abajo para que la altura máxima era igual a la velocidad inicial cuadrada. ¿Y cuánto es la velocidad inicial en este problema? Es 40 metros sobre segundo. Entonces, acá reemplazamos 40 metros sobre segundo por, tenemos que abrir corchetes. En este caso aprovecharemos otro color, abrimos corchetes. ¿Qué tenemos que anotar por dentro? La función trigonométrica seno, sin. El ángulo, ¿cuánto es el ángulo? 45. Cerramos corchetes también. Y esto tiene que estar por si acaso elevado al cuadrado. Por eso es que se pone corchetes. Después ponemos una fracción acá. Vamos, ponemos 2 por 9,1 metros sobre segundo al cuadrado. Hay otro término que nuevamente nos estamos olvidando. Es elevar al cuadrado los términos de acá, porque va a ser 40 al cuadrado, metro cuadrado y segundo cuadrado. ¿Qué pasaba con las unidades? Lo mismo que en el otro problema. Simplificaban. Segundo al cuadrado se va a ir con segundo al cuadrado. Y metro al cuadrado puede simplificarse uno con este metro. Entonces, metro al cuadrado se va a ir con este metro. Todo esto lo llevamos nuevamente a la calculadora para hallar el valor que tengamos. Para poner, pondremos aquí h max. ¿Cuánto va a ser igual? Lo alistamos. Todo este término lo llevaremos a la calculadora. Prendiendo la calculadora. Ahí está. ¿Qué hacemos con la calculadora? Pues reemplazaremos los datos que tenemos. 40 al cuadrado por, y en aquí es un término importante, abrimos paréntesis. La cálculo no tiene corchetes, entonces abrimos paréntesis. Ponemos sin de 45. Cerramos paréntesis una y cerramos paréntesis dos veces. Y recién ponemos al cuadrado. Abajo ponemos 2 por 9,81, que es la gravedad. Esa parte de los paréntesis es importante cuidar, ¿está bien? Ponemos igual. ¿Cuánto ha sido la altura que ha alcanzado? Según nuestra calculadora es de 40,77 unidades metros. Estamos hablando de altura. Esto lo estamos sacando con la calculadora. Es este valor, este resultado. En una calco antigua, ¿cómo tendría que poner los datos? La prueba va a ser 40, tenemos que dar al cuadrado por, abrimos un paréntesis, abrimos, ponemos sin, ponemos 45, cerramos un paréntesis, cerramos el otro, elevamos al cuadrado y este tenemos que dividir. Y en aquí otra vez tiene que abrir paréntesis, paréntesis, 2 por 9,81 y volvemos a cerrar paréntesis. Todo esto en una sola línea. Le ponemos igual y nos tendría que dar el mismo valor. 10. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que mi cálculo redondee? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo. Puedo ir a Shift, puedo ir a Mode, para que ya no redondee, sino que para que me salga todos los
datos, todos los números que salen de ese resultado, pongo la opción norm, que es llevarle esto a lo normal. Ponemos el 8. Cualquiera de estas opciones nos da, vamos a apretar el 1 y me va a dar este resultado ya con todos los decimales que requiere. Está bien, entonces, este punto, este término igual estamos aprendiendo, recordando a la vez cómo redondear con la calculadora. Ya tenemos con esto la altura máxima. Hasta aquí, espero que no había habido. No, sin algo, temas de corrido. Vámonos a otro. Ya tenemos con esto la altura máxima. Y otro término, que es la distancia máxima. Pero esta distancia máxima tiene una ecuación un poco peculiar. Esta ecuación solo funciona, en este caso lo voy a anotar ese costado, solo funciona si el ángulo es 45 grados. ¿Está bien? Esta ecuación solo se usa cuando el ángulo es 45 grados. Porque con ese ángulo se puede lograr obtener una distancia máxima. Y llevándolo esto a un ejercicio, poniéndolo así. Cuando Ori patea una pelota a una velocidad de 10 metros sobre segundo con un ángulo de inclinación máximo. Ella es la distancia máxima de la pelota. ¿Qué velocidad inicial tenemos? Tenemos una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. ¿Cuánto es el ángulo? En el problema no me dice, pero como me dice hallar la distancia máxima, o también me dice hallar un ángulo de inclinación máximo, todos estos está haciendo referencia a 45 grados. Entonces el ángulo de inclinación es de 45 grados. Teniendo el ángulo de inclinación, teniendo ya la velocidad inicial, podemos comenzar a reemplazar en la fórmula. Y esta fórmula es una fórmula bien sencilla, porque solamente son dos términos. Para hallar la distancia máxima, necesito la velocidad al cuadrado entre la gravedad. Reemplazamos los datos. La distancia máxima, que va a ser igual a la velocidad al cuadrado, es 10 metros sobre segundo. Todo esto tiene que estar dividido entre la gravedad, cual es 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Por si acaso, era velocidad al cuadrado, según la fórmula. Entonces, esto 10 al cuadrado, metro cuadrado y segundo al cuadrado. ¿Qué hacemos con las unidades? Segundo con segundo se pueden ir. Metro con este metro, ambos se van a ir término con un término. ¿Qué me ha quedado? 10 al cuadrado dividido entre 9.81. Ese término es el que poner a la calculadora y buscar para la distancia máxima. Volviendo a abrir nuestra calculadora, vamos a tener una división. Y esta división es al cuadrado, ¿no? Bajo 9 puntos. Vemos todos los decimales. Vamos a tener a 10.10. La distancia máxima que puede lograr una pelota con esa velocidad es de 10.9. ¿Qué unidades? Este valor es la distancia máxima que puede lograr una pelota que tenga esas características que hemos mencionado. ¿Está bien? Con un ángulo de 45 y con la velocidad de 10. Partiendo hacia el último término. El último término conlleva una ecuación un poco larga, pero el cual es una ecuación que se trata de la trayectoria. Es esta ecuación. Tenemos toda esta ecuación que realizamos con esto. Con esta ecuación podemos calcular en qué lugar, qué posición está algún objeto que ha sido lanzado con movimiento parabólico. Y hacemos esto, haremos esto. La fórmula más o menos se ve así. Utiliza ya dos términos, dos funciones trigonométricas. Necesitamos funciones elevadas al cuadrado y demás. ¿Qué podemos sacar? El problema nos dice que tenemos un muchacho que nunca ha jugado básquet, pero que lanza una pelota. ¿A cuánto? A una velocidad de 16 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados. Y nos hace una pregunta. ¿Qué altura se encontrará la pelota si este fue lanzado a 8 metros? Claro.
En un gráfico, más o menos, esa situación se vería de esta forma. Alguien ha lanzado una pelota de básquet, quiere apuntar al cesto. Tiene de 16 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados. ¿Qué más nos dice? ¿A qué altura estará si ha lanzado a 8 metros de distancia? ¿Será que está cerca del aro? ¿Será que está lejos? ¿Dónde estará? Es lo que nos preguntan. En estos casos, ¿qué ecuación se utiliza? Se utiliza la ecuación de la trayectoria. Usando esta ecuación, llevando esta ecuación, una ecuación que es un poco larga, pero debemos ir utilizando. En este caso, Y hace referencia al eje Y. En este caso, la Y va a representar a las alturas, a la altura. Necesitamos la función métrica tangente de la. Esto tiene multiplicado por X. ¿X qué cosa es? La distancia horizontal. Acá abajo tenemos dos veces la velocidad inicial al cuadrado. Tenemos también coseno del ángulo. Pero este coseno del ángulo tiene que estar a su vez elevado al cuadrado. Tenemos, jugando con el problema. Tenemos en la parte de arriba el término de gravedad, por X cuadrado. Repito, X es la distancia horizontal que tiene. En este caso, la distancia horizontal tenemos, sí, vale 8. ¿Tenemos el ángulo? Sí. ¿Tenemos la velocidad? También tenemos. Entonces, con esos términos se puede estar hallando la posición. En este caso, la Y. ¿Qué cosa va a representar en el gráfico? Y va a ser la referencia a la altura. Va a ser la altura que va a estar esta. No sabemos cuánto será, pero esa altura tenemos. Reemplazando los datos. Vemos que el ángulo es de 30 y la velocidad inicial de 10. Que igual a tangente de 30 grados. ¿Cuáles fueron lanzados? 30 grados. Por X. ¿Y X qué cosa es? Es la distancia horizontal. ¿Qué distancia horizontal se tiene? Al de 8. Menos, y aquí empezamos todos los términos. 2 por la velocidad inicial. 6 metros sobre. Pero recordar que esto está elevado al cuadrado. Todos los términos al cuadrado. 16 al cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. Tenemos por, abrimos llaves. Abrimos llaves, tenemos aquí adentro coseno. Ángulo. El ángulo es de 30 grados. Damos paréntesis, damos corchetes. Esto tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora sí tenemos una fracción. Falta el término de arriba. Y arriba tenemos gravedad. 9.1 sobre el cuadrado por X. ¿Y X qué cosa es? X al cuadrado, dice la fórmula. X es la distancia. ¿Qué distancia estamos hallando esto? A 8 metros. Esto tiene que estar a 8 metros. Esos metros tienen que estar elevado al cuadrado. Este término elevado al cuadrado. 8 al cuadrado, metro cuadrado. Observando las unidades, tal vez acá nos ha dado metro. ¿Qué se puede recomendar hacer? Es un término bastante largo. Para la mayoría sé que tiene calculadoras que son pues es conveniente viendo estos datos uno por uno para que no nos podamos perder. Y ahora vamos a la calculadora, el primer término es tangente. Estamos tan 30, debemos cerrar paréntesis, está dos veces, ¿no? Tangente 30 por 8. ¿Cuánto me da este valor? Da 4.62, redondeándolo. El término de Y, término Y es de 4.60. Ahora el otro término, ¿qué podemos hacer? Para el otro término, podemos ir trabajándolo por partes. Primero lo de arriba, que es 9.81 por
8 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Nos da el valor de 627,84. Todo ese término debemos reemplazar esto por si acaso metros, dando menos. La parte de arriba sale 627,84. Ahorita vamos a ver las unidades. Entre y aquí abajo podemos ya introducir todos los valores que están por debajo. Bien. 2 por, tenemos que abrir 30. Damos un paréntesis, damos otro, ponemos al cuadrado. Término es 2 por 16 al cuadrado. Por acá, 6 elevado al cuadrado. Por todo ese término da el valor de 304. Acá tenemos 2, 4. ¿Qué hacemos con las unidades? Segundo al cuadrado se puede ir con segundo al cuadrado ahí arriba. ¿Qué más se puede simplificar? Metro al cuadrado. Entonces, este metro al cuadrado con este metro al cuadrado, ambos se pueden ir. Podemos simplificar ambos. Y lo único que nos queda es de, ya tengo este término, es un poco más sencillo. Lo podemos poner ya de golpe si quisieran, si es práctica, y si no, haremos por partes. 6, 4. Cálculo dividido entre 4. ¿Cuánto dice? Es 1,64. Dándolo acá. El término no dado lo hemos de 4 puntos. ¿Cuánto es el valor de esto? 1,64. ¿Qué me va a salir de esto? Tengo que restar 4,62 menos 4. ¿Cuánto me da? 2,98. Esto quiere decir que este balón de básquet es una de 2,8 unidades. Entonces, con esto, este es de ejercicio con movimiento parabólico. Ahora, ¿será que este término se puede poner directo? Sí. Aprovechando que estamos con calculadora, nos reemplazaremos. ¿Qué nos va a dar? Ah, pero aquí es necesario poner paréntesis, porque tengo tangente de 30, tengo que hacer paréntesis por valor de 8, que es la dificultad, cierro paréntesis, pongo menos, abro fracción, pongo 9,81 por 8, tiene que ser elevado al cuadrado, entre 2 por, tengo que poner la velocidad inicial al cuadrado, que va a ser 16 en este caso, al cuadrado, por, tengo que abrir paréntesis, coseno el ángulo es 3 grados, cierro, pongo otro elevado al cuadrado, el valor que me da tendría que coincidir con el valor que hemos. 2,98, sí, con todos sus decimales. Entonces podemos usar diferentes pasos acá. De esa manera se van resolviendo ejercicios que tienen movimiento parabólico. En una primera parte, la mayoría de estos son plazos. No se necesita eh, tanto análisis, ¿no? Saber utilizar qué fórmulas, utilizar cuál fórmula y demás. ¿Está bien, chicos? Que ya pueden ir realizando la actividad número 13. La actividad llegar de hoy. Por el tema virtual lo vamos a poner que va a ser hasta las 4 de la tarde, va a estar habilitado en el caso. Tienen que entregar esa actividad. Y para una siguiente clase, que esta actividad lo vayan realizando, ¿no? Hasta el día viernes. Va a estar igual en el caso. Con eso habríamos terminado la parte de ejecutar. Ir a lo suben, lo escanean, lo sacan foto. Con eso esta clase.